Quiero darle la bienvenida a Uriel de Arco, exgerente de EDURBE, que tengo que contestarle, preguntarle y para ir de adelante hacia atrás. Tiene que ver con, primero, su reacción frente a esta decisión que toma el Tribunal de Arbitramiento. Es decir, ¿se actuó en derecho frente a la decisión o a lo que requería la ciudad? Bueno, mi reacción es positiva, digamos, es lo mejor que le ha podido pasar a la ciudad. Yo creo que todos pues nos veíamos afectados de esa situación, todos no queríamos pagar peaje. Eso es un sentir del cartagenero, no del que haya venido hace 3 años a Cartagena, sino del que haya estado acá 20 años, toda la vida en la ciudad de Cartagena. Yo creo que es una buena noticia para el distrito. Yo creo que es algo positivo para el distrito y en medio de una situación tan difícil para la economía tanto del cartagenero como de los colombianos, es un alivio. Bien, la TIR, esa tasa interna de retorno, se habría cumplido según esta decisión en el año 2020. Miembros del Comité Antipeaje, que fue un grupo que se sumó de alma, vida, piel y cabeza a este proceso para que la decisión fuera favorable para la ciudad, habla incluso que se habría cumplido desde tiempo atrás. ¿Cuál era la realidad, usted que conoció de alguna manera durante los 4 meses que duró allí en EDURBE? ¿Cuál es la verdad frente a la tasa interna de retorno del corredor de carga? Sí, lo que pasa es que digamos que no existe una verdad absoluta, existen unos análisis, porque como es un modelo financiero, económico financiero, que se realizó en el año 1996, 1997, existen diferentes formas de calcular la TIR y diferentes conceptos, diferentes modelos, y se han hecho muchos análisis. Inclusive yo he podido hacer otro análisis, entonces, de los que hizo la Contraloría General, departamental, distrital, lo que han podido hacer entes económicos, como de trabajo, algunas entidades han hecho modelos económicos. Yo, porque pues cuento con las habilidades para hacer eso y se me dio por hacer, pero una cosa, en modelos de concesión se deben dar 2 cosas: el modelo económico y el modelo jurídico. Entonces, el modelo jurídico depende del modelo económico. Entonces, para poder hacer cualquier tipo de juicio alrededor de si se cumplió o no, debe estar completamente alineado lo jurídico con lo financiero. Entonces ahí estaba el problema, y por eso, digamos, en ese momento lo más recomendable no era acudir a las vías de hechos como se hizo al comienzo, sino solucionarlo rápidamente desde el punto de vista jurídico. Bueno, usted ha tocado el tema importante y esa era la subsiguiente pregunta, y tiene que ver sobre la forma en que el alcalde William Daú enfrentó, digamos, esta problemática que había frente a los peajes. Es decir, él mismo ya decía que la tasa se había cumplido cuando llegó a la alcaldía en el año 2020. No había, como usted lo indicaba, pruebas jurídicas que demostraran que efectivamente así se daba, cuando esto tenía que darse a nivel económico y financiero, pero llamó y motivó a la gente a salir a las calles con vías de hecho, para forzar a este litigio que había con el concesionario, y usted tiene unos reparos frente a esa actuación original. Sí, cuando se dan esos hechos en enero del 2021, 21 creo, sí, 21, yo, digamos que él en ese momento llega alguien me pregunta, que si ya, de un medio, me preguntan que si ya se había cumplido la TIR. Yo le digo, pues no tengo los elementos de juicio para decir que se había cumplido, no tengo la suficiente información para decir eso. Entonces eso sale públicamente y él, digamos, en ese momento se molesta y me dice que le presente un informe donde yo diga que se había cumplido la TIR. Yo le digo, pues yo voy a hacer el análisis, hago el informe, pero pues no le puedo asegurar que le diga que la TIR se había cumplido. Entonces, en ese momento yo preparo un informe, que es un informe de 40 hojas, en donde yo reviso el análisis que hace la Contraloría General de la Nación,
y pues lo comparo con lo que teníamos a la mano desde el punto de vista jurídico, que son los contratos y los otros CIEs, y les hago unas observaciones y les digo, por aquí pueden revisar. Pero pues esto no lo soluciono yo, ni lo soluciona ningún gerente que haya estado atrás, sino que lo puede solucionar, digamos, un mecanismo de solución de conflictos como los establecidos en cualquier tipo de contrato. Me pareció muy extraño que siendo una persona jurídica, desde el punto de vista jurídico, pues no solucionar las maneras de manera institucional como lo soluciona una entidad, una empresa. Hay un contrato, hay dos partes que firman un contrato, y pues si hay algún tipo de conflicto, se debe solucionar mediante los mecanismos que diga el contrato cómo se va a solucionar ese conflicto. Y estaba muy claro en el contrato. Entonces me pareció muy extraño que se llegara a ese punto de mandarse así y no tener como una asesoría jurídica o algo que dijera cómo se debía manejar. Y bueno, llegamos a ese punto y digamos que dentro de ese informe yo recomiendo en los dos puntos finales del informe, recomiendo que se vayan al artículo 37-38 del contrato original, que era el tribunal de arbitramiento, para poder solucionar ese conflicto ya entre las partes contractuales. Bueno, al final ese conflicto le termina dando la razón al alcalde independientemente de las vías que utilizó originalmente, porque es favorable, digamos, para los intereses de la ciudad. Así es, de acuerdo. Bien. Digamos, ¿cuáles fueron los elementos de juicio que cree usted que al final preponderaron para la decisión final, repito, favorable a la ciudad? Bueno, yo la verdad creo que la concesión debía aportar algunas pruebas, debía aportar suficiente material para demostrar que gastó, o sea, lo que siempre estuvo en juego en el análisis económico siempre fueron cómo se calculaban los gastos o cómo se reflejaban los gastos en el modelo económico. El tema de los ingresos era muy fácil porque era el tema de las tarifas, el tema del conteo de la caseta, de los vehículos. Entonces el cálculo era muy fácil, eso iba a una fiducia. El tema siempre estuvo en los gastos. Entonces, si no pudieron demostrar gastos, y sobre todo con un tema como de inversiones, sobre el tema de la transversal 54 y algunas cosas, entonces ellos debían demostrar que efectivamente habían incurrido en esas inversiones, si hacían parte del modelo o no, y si los gastos pues correspondían realmente a lo que habían tenido. Pues ahí me imagino que estuvo el detalle. La verdad pues no conozco el detalle del asunto, el detalle cómo fue el proceso, porque fueron 2 años que se demoraron parte y parte aportando pruebas pues para ganar este conflicto. Bien, ¿cuál debe ser el futuro de estos peajes, digamos, en su criterio, frente a la necesidad que tiene la ciudad de mantener sus corredores viales en perfecto estado, incluso mirar la posibilidad de crecer, porque evidentemente se ha quedado corto en malla vial la ciudad? Lo que sigue en cualquier proceso de concesión y APPs, después de terminar la concesión, es el plan de reversa. Los planes de reversa hace un empalme entre la concesión, el concesionario y el contratante, que en este caso es el distrito, y después de eso pues viene ya por parte de la entrega de la infraestructura, la debe entregar el concesionario, y después de esto pues le toca al distrito asumir. Una vez entregue y reciban toda satisfacción, pues lo que sigue es que el distrito debe tener unos recursos para mantenimiento de su malla vial. Esto es un tema bastante complejo, porque normalmente siempre que se hacen inversiones públicas a través del rubro de gastos de inversión, normalmente se hace el producto o el servicio, pero no se tiene en cuenta el mantenimiento, y esto es lo que sucede normalmente con las vías de Cartagena, que estamos pensando en nuevas obras, pero no estamos pensando en mantenimiento de las que ya hicimos. Entonces lo que sigue es eso es un costo bastante alto para el distrito, y el distrito debe pensar ahora de dónde va a sacar o financiar ese rubro para poder hacer el mantenimiento del área, porque no va a tener concesionario ni va a tener quién, y sobre todo que no va a tener ningún tipo de peajes, porque pues en este momento yo creo que nadie va a aceptar más peajes en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo debe entregar la infraestructura el concesionario? Debe entregarla bien. ¿Así como está, o tiene que arreglar algunos detalles que evidentemente tiene que...? Bueno, ahí habría que mirar qué dice la norma de concesiones. Se supone que si estaban cobrando peaje, la infraestructura debe estar bien. Entonces, bueno, ya ahí volvemos al tema jurídico. Ya, entonces ahí hay una ley de APP y concesiones, y hay que remitirse a esa ley y mirar cómo debe entregar la infraestructura el concesionario.
para cerrar, vuelvo al tema de las formas, de las maneras. El alcalde obviamente tiene ya todos, la ciudad lo conoce, unas maneras de trabajar que son más tirando hacia el activismo que hacia la institucionalidad. Al final, usted termina saliendo de Edurbe por esa razón, sí, digamos, por la discrepancia que había frente al correcto. tema. Así es. ¿Qué argumento le dio en su momento que generó la discrepancia y que podría mantenerse hoy y que eventualmente para el distrito podría ser el boomerang que impactaría en las finanzas del distrito frente a esto que ya se conoce como está hoy el tema de los peajes? No te entendí ahí la... Ok, no, me refiero, es decir, su argumentación para salir de Edurbe, usted la tiene absolutamente clara. Sí, claro, sí. Digamos, hay una decisión del Tribunal de Arbitramiento que le da la razón al distrito. Sí. Okay. Hay algunas de esas argumentaciones que podrían darle al concesionario eventualmente en un futuro alguna herramienta para que se le devuelva favorablemente al concesionario en detrimento del distrito? No hay ninguna. El Tribunal de Arbitramiento es la última instancia del contrato. Ya después de eso, pues definitivamente no hay más nada. Puede haber apelación, algún tipo de cosa, pues no soy abogado, pero digamos que el laudo arbitral en modelos, en solución de conflictos contractuales es la última instancia, prácticamente es como la voz de un juez. Entonces ya en este caso no hay nada que hacer y pues seguramente la concesión debe acatar la orden. ¿No hay riesgo para la ciudad de que en 5, 10, 15, 20 o 2 años, no sé, pasado mañana, el concesionario o alguien de esa sociedad diga voy a demandar al distrito porque esto no correspondió a la realidad y termine en X cantidad de tiempo ganándola? Es decir, ¿hay algún riesgo jurídico de que eso pueda pasar? Yo pues sin ser jurídico, pero sí digamos desde el punto de vista ejecutivo no creo que exista riesgo para el distrito, por lo que le digo, son 2 años de trabajo de aporte de pruebas en donde cada una de las partes aportó sus pruebas de toda la vida, es decir, desde el inicio del contrato hasta la fecha, y jurídicamente yo creo que se tuvo que haber hecho un ejercicio completo y no hay nada que hacer. Seguramente esa es la decisión final, que es la mejor decisión para los cartageneros. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se dio? Para mí tuvimos mucha suerte, digamos, de que no se haya presentado ninguna noticia fatal para el distrito, porque yo creo que los cartageneros no estamos acostumbrados a ese tipo de desórdenes en las vías de tipo anárquico. Entonces yo le doy gracias a Dios que en ese momento pues no hubo nada. Pasó mayores el asunto. Pasó mayores el asunto, sí. Bien. Saliéndonos un poco de tema, ya que usted no forma parte del distrito, pasó por Edurbe, la conoció así sea un poco tiempo, pero hoy, para cómo está funcionando Edurbe, ¿vale la pena seguir con esta entidad que sabemos que es de economía mixta? Para la ciudad, ¿le está funcionando la ciudad? ¿Le sirve de algo para el presente y futuro inmediato de la ciudad? Aquí a modo de reflexión. A modo de reflexión, sí. Yo pues tengo mi criterio desde el punto de vista como administrador. Porque además teniendo en cuenta, digamos, el nacimiento original de Edurbe, que era el tema de caños y... Sí, yo tuve muchas reparaciones, inclusive allá adentro con la misma gente lo conversamos. Yo no estoy de acuerdo a la forma como nació Edurbe. Después se convirtió pues en lo que uno llama aquí en Cartagena una empresa de todito. De esas típicas que utilizan para contratar cualquier tipo de cosa, y después se utilizó muy mal. Pero, hombre, lo primero que debe pasar es que nos debemos ordenar, nos debemos organizar y saber para dónde vamos en los próximos 12 años, en los próximos 20 años. Eso lo hace cualquier administrador. Primero debemos organizar, planear para dónde vamos a ir y después de eso mirar cómo nos vamos a estructurar y cómo nos vamos a organizar. No solamente es Edurbe, es todo el distrito. Entonces, lo que sigue para Edurbe depende mucho de lo
la visión que se tenga en los próximos. No sé si lo que se está haciendo ahora, el POT, el PEM, lo que estamos haciendo en este momento para los próximos años es lo que está bien, habría que mirarlo, realmente no lo he revisado, pero depende de eso, o sea, depende si Edurbe juega un papel importante en ese plan. Si ahí no está, pues no sabemos. Yo supe que hicieron un tema de modernización institucional y ven, si no tenemos un POT aprobado, o sea, es decir, no tenemos un PEN aprobado, es decir, ¿qué estructura organizacional montamos? No entendí, pero bueno, o sea, eso lo maneja uno acá en el privado cuando tiene que crear valor económico para los accionistas. Es decir, Edurbe... Yo le pondría unos puntos suspensivos esperando para ver qué piensan con Edurbe desde el punto de vista de la planeación. Es decir, si Cartagena va a trabajar sobre el agua y Edurbe es fundamental, pues entonces Edurbe sí, pero si realmente lo vamos a utilizar para hacer de todo, entonces yo creo que ahí habría que repensar bien lo que debe ser la empresa. Además, es una empresa que es una sociedad por acciones y que tiene muchas participaciones que al final del día nadie es dueño de nadie. Entonces, es una empresa sin dueño. Entonces, para lo único que es dueño el distrito es para cuando la necesita. Y lo mismo las demás. Pero del resto nadie aporta un peso. Entonces, como nadie aporta un peso, nadie la siente. Entonces, es una empresa bastante compleja de manejar. Sí. Infortunadamente, así como usted lo dice, Edurbe se ha convertido, dejó de ser para lo que fue, terminó siendo una empresa de todito. De todito, infortunadamente. Esperemos que dentro de ese rediseño institucional que debería ser un gobierno distrital, esperemos que el próximo CD se replantee y se le dé nuevamente vida si hay lugar, digamos, dentro de ese nuevo esquema administrativo, ¿no? Totalmente, tenemos toda la esperanza de que a partir, digamos, de muy pronto, pues sea lo que resta de este gobierno, de esta administración, o sea la próxima administración, yo creo que la ciudad comienza a arrancar, nos los merecemos, la verdad, a mí me da vergüenza con Barranquilla, me da vergüenza con Medellín, yo viví en Bogotá 10 años y pues eso es otro país distinto a Cartagena. Entonces, yo creo que nos merecemos que arranquemos, que despeguemos. Aquí hay talento, aquí hay gente muy buena, que ha vivido acá toda la vida, que va y viene, que está aquí cerquita y que conoce la ciudad y que pueden darle una mano importante a la ciudad.